¿Es el todo una fuerza limitada? No, claro que no. Es ilimitación, es absoluto. La fuerza limitada es materia. La materia no es más que un efecto de una creación de esa realidad absoluta. El todo no puede ser mera fuerza o mera energía, pues no existiría a lo que llamamos mente y vida, conciencia, vida y movimiento. Eso es lo que él ha utilizado para crear esa mera fuerza vibracional densa. Así lo expresa el ser humano, la creación del ser humano. En el universo existe vida, conciencia y movimiento, y esa vida, conciencia y movimiento con diferentes grados de desenvolvimiento. Cada uno, la conciencia, conciencias muy superiores, con una vida distinta y un movimiento distinto. Tenemos que tener en cuenta que la vida viene de la conciencia, de la vida y el movimiento, y fijaros que no todo el mundo vive de la misma forma. El todo no es algo que se pueda conocer, es algo, el absoluto, que se revela y que el ser humano puede tener la capacidad de descubrir esa revelación en su corazón, en su alma. De ahí la importancia de los estudios y las enseñanzas espirituales, para que Dios se revele en sí mismo, para que Dios conozca esa revelación. Ahí está el secreto, porque dice la misma enseñanza, cuanto más persigas a Dios, más Él se mostrará ante ti. El todo es la esencia de todo. Es superior a la fuerza mecánica. El todo es conciencia viviente e infinita. Los maestros lo llaman espíritu. Todos los maestros le llaman espíritu porque es una esencia incalculable, incognoscible, pero es una presencia que está aquí con nosotros. La sabiduría divina no puede ser encerrada en palabras. Es muy difícil porque las palabras no siempre pueden describir esa sabiduría divina. Las afirmaciones acerca de la teosofía son parciales. La verdad debe ser descubierta por la experiencia individual. Si no hay experiencia individual, no se descubrirá la sabiduría, porque la sabiduría es interna y eterna, y ahí está. Y nosotros, a través de los trabajos individuales, a través del trabajo, del estudio, de la enseñanza espiritual, podremos conocer esa sabiduría interna y eterna. En 1875 surgió el movimiento teosófico, que están basadas estas enseñanzas a raíz de las obras de la Elena Blavatsky. Todos vosotros, o muchos de vosotros, conoceréis a esta gran maga, a esta gran sabia, a esta gran maestra ascendida, maestra que supo darnos y dejarnos mucha sabiduría a través de los maestros que le iban dictando esa sabiduría eterna
Elena Petrovna Blavatsky vivió 60 años. Arrebató la atención y la controversia porque atribuía la fuente de su información a los Mahatmas o maestros ascendidos. Todo lo que sabía, y sabía muchísimo, ella siempre decía que sus Mahatmas le iban dictando toda la información. La investigación de la filosofía oculta o sabiduría divina se debe a sus libros, a sus seguidores y a sus discípulos. Él ya dejó un camino abierto a muchos de los que estábamos introduciéndonos en las enseñanzas. Fue una gran maestra que seguramente a muchos alumnos de teosofía los debe influir y los debe guiar, porque todos los maestros ascendidos, ese es su papel, guiar, ayudar y servir a la humanidad. La tradición teosófica afirma que el hombre, mediante la exploración de las profundidades de su propia naturaleza, puede llegar a experimentar a Dios y a la verdad. Fijaros, la verdad, como siempre es la misma. En la teosofía dicen lo mismo que la cábala. Según cómo te introduzcas en el conocimiento de Dios, en las profundidades de tú mismo conocerás la verdad o a Dios. Dicen, conocer a Dios se realiza por medio del misticismo igual que nos dice la cábala, porque el misticismo es interiorizarnos hacia nosotros mismos a través de la meditación, a través de la reflexión y de la investigación esotérica, porque todo lo que es símbolo es introducirnos en nosotros mismos. Uno por devoción y el otro por inteligencia. Esos dos caminos deben ir unidos. Debemos penetrar en el mundo simbólico, pero entender qué es ese mundo simbólico, entender el por qué y el cómo, porque detrás de eso está la deidad. Y todo ello, esa inteligencia y ese misticismo, nos conducen al mismo lugar, pero tenemos que conocer por ello el lenguaje. Y ese lenguaje nos dará la fe y la confianza de la existencia de la deidad misma. La teosofía es la luz que brilla a través de las lámparas multicolores de la religión, obtenida de los libros sagrados. Es el hilo de la verdad. En escrituras, credos, parábolas, símbolos, mitos y rituales religiosos. Ya lo veis, el ritual que nosotros abrimos la menorá. Abrid la menorá antes de meteros en el estudio de cualquiera de los cursos que hago. Hacerlo, hacer la apertura y encender una vela o dos o tres o la menorá. Hacerlo, porque estáis invocando lo superior y lo superior te dará la verdad que está en tu interior, que está en la profundidad de ti mismo. La sabiduría divina es una. Los caminos para llegar a ella son muchos, claro que sí. Ya lo veis, lo que dice la teosofía y lo que dicen las enseñanzas de la cábala son las mismas, porque son distintos caminos, pero todos nos llevan a la verdad. Es importante tener eso presente, de que no hay nada mejor o peor, solo es saber
que ello te conlleva, te lleva hacia esa verdad que tú estás buscando. Unos buscan el contrarrestar la mente, otros buscan el aprendizaje intelectual y otros buscan el misticismo, la revelación de ese Dios. Leemos un pasaje de la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vana y estaba vacía. Había oscuridad sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Aquí está el principio del verbo y el principio de la luz, creadora y formadora de todo el universo. Esa luz es luz de sabiduría y es luz de entendimiento. Y esa luz de sabiduría y entendimiento es lo que da forma a todo. La materia, todo se ha creado por entender, por sabiduría y entendimiento. Nada se crea sin esa luz de sabiduría y entendimiento. Nada. Todo pasa por el mismo umbral. A Dios se le conoce por su creación, no por lo que es en sí mismo. Él es ahí, es nada y es todo. Acordaros. Se dice que Dios necesitó a su creación para la demostración del conocimiento de sí mismo. Cuando yo estaba estudiando Cábala con maestro Halevi, me llamó mucho la atención esta reflexión que hizo Halevi, de que Dios necesitaba crear para verse a sí mismo. A mí me sorprendió muchísimo esa proyección de que Dios creó para verse a sí mismo. Y claro, yo le pregunté: Halevi, maestro Halevi, por favor, dígame, ¿por qué Dios necesitaba verse? Si era Dios y tenía todo el poder, ¿por qué necesitaba verse? Y me contestó con otra pregunta que no se me olvidará jamás. Y me dijo: ¿cómo sabe un gran pintor que es un gran y buen pintor? Claro, yo le dije: por su obra. Por su obra lo conoceremos a Dios. Por su gran obra. Así lo conoceremos y así se conoce a sí mismo. No me digáis que no fue una respuesta sabia, muy sabia, y que aquello me ayudó en mi fe y mi confianza de creer en Dios con más fuerza y con más entrega. Fue una respuesta que jamás la olvidaré y por eso la comparto con vosotros. Ese conocimiento de sí mismo, hay también una reflexión importante que dicen que Dios es masculino y la humanidad es femenino, porque la humanidad debe recibir, como la mujer debe recibir las semillas que el hombre le deposita para crear. Dios nos pone constantemente semillas, nos entrega constantemente semillas para que creemos,
para que llenemos la tierra de un jardín maravilloso. Y esa mala interpretación de las semillas, por falta de discriminación y por falta de amor a uno mismo y a los demás, esas semillas muchos las convierten en maldades, en maldad, en perversión. El hombre confunde las semillas que Dios le manda en algo que es para su propio provecho, para su propio egoísmo. Más adelante os haré unas clases sobre el mal y veréis el origen del mal y cómo el mal se produce. Pensad que la Cábala es muy completa en sus enseñanzas, pero muy completas. Y si queréis seguir la enseñanza de la Cábala, tenéis muchas posibilidades para conocer muchas cosas, pero muchas. Llevo 30 años en ello y he aprendido muchísimas cosas y todo ello quiero compartirlo con vosotros. Todo lo quiero compartir porque es la forma de obtener entendimiento, es la forma de entender la vida, de entender a los demás y de entenderse uno mismo. Dice una frase del rosacrucismo: Dios, el inefable anciano de los días, es el misterio escondido en su creación. Es hermosa esta frase, muy hermosa. Dios, el inefable anciano de los días, es el misterio escondido en su creación. No lo olvidéis, no lo olvidéis, está escondido en lo más recóndito de vosotros mismos y de todo. El misterio de ese Dios en todo no se encuentra, se muestra ante uno mismo. No lo encontramos en ninguna parte. Ante nosotros se nos muestra. Y de ahí lo difícil que es hacerlo participar a los demás, que los demás lo conozcan, que los demás lleguen a conocerlo. Pensad una cosa, que somos existencia de Dios a partir de la ausencia personal, cuando somos capaces de apartar el ego, tendremos la existencia y conoceremos la existencia de Dios mismos. El ego es el que no nos permite que conozcamos a Dios. El ego es el que se interpone entre Dios y nuestras expresiones, nuestras manifestaciones. Somos existencia de Dios a partir de la ausencia personal. Somos una esencia anímica, somos un alma, somos luz en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.